Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche, este día para el conversatorio sobre la diversidad cultural en el Antiguo Perú. Es un gusto que puedan acompañarnos y compartir este espacio. Y bueno, vamos a comenzar con una breve introducción para contarles el porqué de este conversatorio y cómo nace esta idea. Realmente, desde el Museo Central, es la red de museos del Banco Central de Reserva del Perú, iniciamos este año el desarrollo de un proyecto que titulamos el Proyecto Nación. Entonces, este proyecto va a ser una plataforma para nosotros para poder desarrollar diferentes proyectos y programas expositivos, educativos y públicos vinculados a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. En este marco, pues, el primer gran programa ha sido el montaje de la exposición Nación, Imaginar el Perú desde el MUSEN, y como parte de esta exposición, para realizarla, invitamos a un grupo de curadores, un poco con la consigna de cómo poder entender el Perú a través de las colecciones del museo, ¿no? Entonces, dentro de esta concepción de la exposición, de cómo pensar el Perú a través de las colecciones, pues invitamos a Ricardo Kusunoki, a Gabriela Germaná, Carlos Contreras, María Eugenia Illa y Hugo Ikehara para un poco investigar y explorar las colecciones y ver de qué manera nos servían para entender el Perú de hoy, para entender la diversidad cultural que tenemos en el país y también para poder imaginar el futuro, ¿no? La idea un poco es no solamente quedarnos en el descubrir y observar el legado cultural que tenemos, sino también un poco imaginar e incluso dar un paso más e invitar a la creación, a la innovación. Entonces, bueno, la exposición, que es este primer programa, gran programa del Proyecto Nación, está actualmente en el museo, los invito a visitarla, ¿no? Va a estar hasta fines de enero, y en el marco de la exposición estamos realizando una serie de conversatorios. Este es el segundo de los conversatorios y queríamos dedicarlo especialmente a hablar sobre el Antiguo Perú, específicamente la diversidad cultural, ¿no? La exposición tiene tres ejes. Uno es el Perú representado, cómo nos hemos representado a través del arte, piezas históricas, incluso piezas numismáticas. Otra es imaginar el Perú, que tiene que ver con esto que les comentaba de cuáles son los mensajes o lecciones que nos dejan las obras de arte de la colección para poder imaginar caminos hacia el futuro. Y por último está la sección El Perú Diverso. Esta, por supuesto, es una sección no solamente muy importante, sino también que sabemos que es una pequeña muestra de la diversidad cultural que tenemos en este territorio. Una muestra que de todas maneras tenía que incluir la mirada del legado ancestral y milenario, ¿no? Entonces, en el Perú Diverso encontramos recursos económicos, naturales, la diversidad del territorio, de saberes ancestrales, y con la mano de Hugo, trabajando con él propuso tratar el tema de la diversidad de identidades, sobre todo, más que en el Antiguo Perú, hizo una selección de 4 piezas, de las cuales nos hablará más adelante específicamente del periodo del incanato. ¿Por qué? Porque es muy complejo, ¿no? Es el periodo del Perú antiguo, incluso definir qué es el Perú antiguo ya es un reto en sí, ¿no? Sin embargo, sabemos que la construcción de la nación peruana, desde sus inicios, pues miró al pasado, y que no se puede entender el Perú actual sin este legado milenario, sin este pasado precolombino, ¿no? Incluso los primeros debates sobre cómo representarnos en una imagen, pues incluyeron la mirada inmediata a los incas probablemente, ¿no? Lo vemos en el escudo que diseñó San Martín, con el sol radiante o el sol rampante, este mismo sol que ha sido una deidad durante el incanato y previa,
estaba incluido en diferentes piezas e imágenes, ¿no? La Jura de la Independencia, momentos, piezas específicas, y podemos ver que se mantiene presente estos símbolos precolombinos a lo largo de la República y actualmente también, ¿no? Entonces, mirar al pasado precolombino o al antiguo Perú es importante para comprender las transformaciones y continuidades en la formación de la nación peruana. Sin embargo, muchas veces hemos estudiado esta historia aparentemente de una forma inconexa, no vinculada entre sí. En los textos escolares vemos que se mencionan a las culturas por separado, incluso muchas veces desde los museos también se presentan como categorías de estilos artísticos, ¿no? Las culturas de una forma separada, pero no se hace énfasis en las conexiones, intercambios y dinámicas existentes. Entonces, bueno, para profundizar en el tema sobre cómo entender esta diversidad cultural en el antiguo Perú, hemos invitado pues a Hugo Iquejara y a Rafael Vega Centeno. Muchas gracias por estar con nosotros, y vamos a cederles, les cedo la discusión para que nos comenten cómo abordar, cómo entender esta diversidad en el Perú precolombino. Entonces vamos a empezar con Hugo. Voy a presentarte primero. Bueno, Hugo Iquejara es licenciado en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y doctor en Arqueología por la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, y se ha desempeñado como profesor asistente de Antropología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ha sido co-curador de la exposición Conexiones, realizada por el Museo Central en el año 2018, y en la exposición Nación, presente este año también en el museo. Actualmente se desempeña como Collection Specialist, o especialista en colecciones, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos, y te dejo la palabra. Gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Para empezar a hablar de diversidad y de paso identidades, hay que decir que no quiero hablar esto de una forma sencilla, porque no lo es. De hecho, es un tema muy complejo, ¿no? Y lo primero que quería aclarar también era de que el hecho de que hablemos de diversidad en el antiguo Perú no es necesariamente una correlación directa con diversidad en el mundo cultural en el Perú. Porque entre esta diversidad que un arqueólogo o arqueóloga puede detectar antes de la conquista, hasta el día de hoy, ha pasado numerosas cosas, desde invasiones europeas, migraciones forzadas, voluntarias y voluntarias de Europa, África, Oceanía y Asia al Perú, que conforman, ¿no es cierto?, la población del Perú contemporáneo. Ahora, para poder hablar de la diversidad en el antiguo Perú, es decir, del periodo anterior a la invasión española, tenemos que entender que este tema tiene relación con la cuestión de la identidad, ¿no? Y la identidad, digámoslo de cierta forma, tiene dos partes. La identidad tal y como la gente quería manifestarse, ¿no? O una afiliación étnica o una identidad individual, grupal o familiar, versus al otro extremo estamos los arqueólogos y arqueólogas, en el cual es la identidad que podemos detectar en la materialidad dejada por la gente, ¿no? Entonces puede ser posible, ¿no?, que de acuerdo al tipo de información que uno pueda estudiar, ¿no?, esta diversidad puede ser mayor o menor. Ahora, esto nos lleva consigo a otro tema, ¿no? Y es el tema de que no podemos decir un país es más diverso que el otro, ¿no?, de una moda tan superficial. Todos los países son diversos, ¿no? El hecho de que el pasado de un país tenga 2, 3 culturas definidas, ¿no?, no quiere decir que sea menos diverso que aquel que tenga 20, porque es una cuestión de una clasificación de los materiales que han hecho los arqueólogos y arqueólogos. ¿Podemos compartir el PowerPoint? Gracias. Ahora, dentro de esta forma en que
los estudiantes, estudiosos de la historia, han querido clasificar la diversidad en el antiguo Perú, ¿no? Está por una parte, por ejemplo, ¿no?, las descripciones históricas. Lo que ustedes ven en la pantalla en este momento es el mapa que realizó o que construyó John Rowe del Tahuantinsuyo y sus provincias, en el cual estaba reflejando en ciertas formas unidades, digamos, políticas del Tahuantinsuyo, estarían bajo esta división, ¿no?, una serie de grupos étnicos que preexistieron al Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven acá puede ser considerado como un mapa de la división, ¿no?, política, que está reflejando cierta diversidad, ¿no?, dentro del Imperio Inca. En el siguiente slide, esto que ustedes ven acá, muestra por un lado, en la parte izquierda, un mapa de las lenguas que existieron o fueron usadas en el siglo XVI, que son en la costa y en la sierra, pero porque no tenemos evidencia, información de lo que es el bosque selvático, he colocado en este mapa, ¿no es cierto?, las evidencias de las lenguas amazónicas habladas en el siglo XX. ¿Ya? No para querer confundir a la audiencia, sino para mostrar en cierta forma la variedad de grupos de lenguas que se hablaban de modo aislado o conjuntamente, como ven en la Sierra Surandina, no en el territorio que hoy día es el Perú, pero, ¿no es cierto?, hasta hace unos siglos. Lo que ustedes ven en la mano derecha es el mapa de lo que serían las culturas arqueológicas, y viene a ser nada más que una clasificación de materiales que encontramos de las excavaciones, de las colecciones, ¿ya? Ahora, esto que vemos acá es muy importante, porque a veces puede coincidir, ¿no es cierto?, un mapa lingüístico con un territorio de un estilo determinado, como puede ser el Imperio Chimú con la lengua Michik y Quinyan. ¿Ya? El problema acá es que no porque un grupo de personas están compartiendo un mismo estilo cerámico, significa que ese mismo grupo étnico. Al mismo tiempo, no significa que porque tengas un territorio que la gente está hablando una misma lengua, nos estamos refiriendo a un grupo que está unificado políticamente o étnicamente. Porque a donde quiero ir acá, ya, es que la diversidad, ¿no?, en el antiguo Perú, si uno quiere entender como una multitud de grupos étnicos o una multitud de culturas, ¿ya?, puede variar de acuerdo al tipo de material o de información que uno vaya a usar para reconstruirlo, ¿ya? Lo que sí tenemos claro es que antes del Imperio Inca o dentro del Imperio Inca había una gran cantidad de grupos, ¿ya?, que antes de la conquista estaban organizados de forma muy diferente, ¿no? Algunos como un estado expansivo como los como Chimú, otros como grandes confederaciones guerreras como los Collas o los Pacas, ¿ok? Pero también había multitud de grupos pequeños, ¿no es cierto?, que podían haber estado viviendo eventualmente consolidados, ¿no?, en un grupo mayor o menor, etcétera. ¿Ya? Incluso esto se puede complejizar mucho más. Podemos decir incluso que dentro de un territorio la fidelidad de una familia no siempre estaba, ¿no es cierto?, al gobernante mayor de toda la región. Puede haber estado solamente directamente al curaca local, ¿ya? Entonces, el asunto de estudiar la diversidad cultural en la antigüedad tiene el problema es que estamos acostumbrados a pensar en estados-nación, ¿no? Un territorio, una lengua y un grupo étnico homogéneo. Pero eso no existía, eso ni siquiera existía en Europa anterior al siglo XIX. Lo que tenemos en el Perú, en el territorio peruano de la antigüedad, así como en otras partes del mundo, era una gran cantidad de personas, muchas personas que incluso podían hablar una o dos lenguas o tres lenguas a la vez, ¿ok? Y que podrían haber estado compartiendo o no el mismo estilo cerámico. En el siguiente slide, ¿no?, vemos la forma en que la arqueología muestra esta diversidad muchas veces, ¿no es cierto? Vemos la diversidad de acuerdo a los estilos cerámicos que están siendo utilizados por un grupo de gente.
Pero, por ejemplo, cuando estamos viendo, ¿no?, el estilo Chancay, o el estilo Itachincha, o el estilo Chimú Inca, o Chimú Aztecas, lo que estamos viendo es, en primera forma, una clasificación de materiales de acuerdo a sus diferencias estilísticas, ¿ya? Que no necesariamente, como se pensaba antes, está reflejando una unidad espiritual o cultural de un grupo de gente, porque está mostrando simplemente, ¿no es cierto?, un gusto artístico determinado. Porque, como sabemos, el Estado Chimú se expande incorporando gente, ¿no es cierto?, que no utilizaba ese estilo, no siglos, decenas de años atrás de esa conquista, ¿no? Y el Estado Inca, ¿no es cierto?, al momento de expandirse, está incorporando una multitud de gente que se está organizando, ¿no?, políticamente de diferente forma, están utilizando estilos cerámicos muy distintos, tienen costumbres culinarias distintas, costumbres funerarias distintas, y están utilizando lenguas distintas, sin que necesariamente cada uno de estos factores, ¿no?, tenga que coincidir en el espacio. Ahora, acá viene algo interesante. Eso significa que el reto que tenía el Imperio Inca de poder incorporar y hacer integrar dentro del sistema político imperial a esta multitud de personas es en cierta forma similar a lo que tiene un Estado moderno que reconoce esta diversidad de personas que tiene dentro del territorio. Pero lo que no podemos decir es que esa variabilidad que tiene el Perú actual es una derivación directa de esa variabilidad que tenía en la época inca, porque entre un momento y el otro han pasado cientos de años en el cual se han incorporado nuevas costumbres, nuevas personas provenientes de muchas partes del mundo que conforman a las comunidades que actualmente forman la nación peruana. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Perfecto. Creo que ha sido muy, muy interesante, sobre todo me quedo un poco con la reflexión final de que ha pasado. Hay muchas historias en el medio, ¿no? Muchas historias locales, regionales, migraciones, contactos con otras poblaciones de otras partes del mundo que llegaron también a este territorio por diferentes motivos, diferentes contextos. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a dar paso a Rafael, que nos va a contar también un poco de esta diversidad y de cómo entender un poco la formación del mundo andino, no la formación, pero sí las dinámicas, y hacer algún comentario también específico sobre las dinámicas económicas. Bueno, Rafael Vega Centeno es licenciado en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Antropología por la Universidad de Arizona. Es docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica del Perú. Se ha dedicado al estudio de la organización espacial de asentamientos y su posicionamiento territorial como reflejo de dinámicas sociopolíticas. Sus principales proyectos de investigación han estado alrededor del periodo arcaico tardío en el Valle de Fortaleza Paramonga y las épocas tardías de la cuenca del sur del río Yanamayo, en la Sierra de Ancash. Actualmente conduce una investigación en el complejo arqueológico Maranga, Lima, orientada a esclarecer el proceso de crecimiento y dinámica interna del centro urbano de Maranga durante el periodo intermedio temprano. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Y muchas gracias al museo por esta gentil invitación. Yo voy a tomar la posta a la presentación de Hugo, que ha dicho cosas con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Voy a aprovechar para meterle más problema al tema de cómo abordar la diversidad. Creo que estamos en una coyuntura internacional muy interesante donde creo que estamos rompiendo
esa ilusión de la homogeneidad, de la uniformidad que creó a nivel mundial el Estado-Nación moderno, ¿no? Todo Estado se establecía como un país, con una ciudadanía, con un gentilicio, con un idioma oficial, con un patrimonio común para todos, con una serie de costumbres que lo diferenciaban y por lo menos mi generación vivió convencida de que los estados-nación eran cosas inmutables y nos tocó ver cómo esa idea se caía a pedacitos cuando se desintegraba la Unión Soviética o se desintegraba Yugoslavia y de repente, los países pueden desaparecer, no eran unidades inmutables. Sin llegar a esos casos dramáticos, expresiones de poblaciones reivindicando su especificidad, ustedes saben que ha aparecido a lo largo de todo el mundo, y hasta cierto punto, decir que el Perú es un país diverso no es decir algo necesariamente muy especial. Podríamos decir Bolivia, país diverso, Ecuador, país diverso, México, país diverso, pero también podríamos decir Alemania, país diverso, Francia, país diverso, España, país diverso, ¿no? Bélgica inclusive, un país que es probablemente de la extensión del departamento de Lima, que tiene dos poblaciones marcadas entre los walones y los flamencos. Es decir, lo normal en realidad en los países es la diversidad. Más bien la homogeneidad es la ilusión, la construcción que se ha creado para aparentar que o por lo menos tratar de legitimar la coherencia de eso que se llama Estado-Nación moderno. Entonces, partiendo de esa premisa, pensemos en las épocas antiguas en el territorio andino y ahí vamos a tener un elemento adicional más para hacer la cosa problemática y es que no hay país, ¿no? A pesar de que muchas veces hemos extrapolado y hemos hablado, por ejemplo, no se trata de citar específicamente, pero todos seguramente hemos escuchado de gente hablando de el país de los incas, ¿no? Es más, dibujamos al Tahuantinsuyo como un territorio con 4 provincias y con límites, como dibujaríamos el mapa del Perú o el mapa de cualquier otro país. Entonces, asumimos, interiorizamos esa idea de un país. Y ese es el primer error que tenemos que corregir, porque en realidad la palabra mundo andino quizás aquí es la más apropiada, porque efectivamente hay que considerarlo como eso. La gente que vivía en este territorio antes de la llegada de los europeos no es que asumía que vivían en su mundo, sino vivían en el mundo. Y el mundo tenía características muy claras. El mundo era una extensión de montañas que en el occidente se detenía donde comenzaba ese mar que se perdía en el horizonte, y por el lado oriental se terminaba cuando comenzaba ese inmenso bosque que también se perdía en el horizonte. Entonces, eso no era nuestro mundo, ese era el mundo. Así como en Mesoamérica el mundo era concebido como un lagarto en medio del agua, porque ellos entendían que estaban en medio de 2 grandes masas de agua, que eran los 2 océanos, había una interiorización de que eso era el mundo. Y en el mundo, como todo mundo, los seres humanos que viven ahí tienen cosas en común, ¿no? Y eso es lo que permite, dentro de la antropología, poder aproximarnos a establecer ciertos patrones culturales compartidos en todo este mundo andino. Pero, como todo mundo, evidentemente, es un espacio de identidades diversas, ¿no? Diversidad e identidad son palabras que van de la mano por la sencilla razón de que uno construye su identidad diferenciándose de otros, estableciendo qué cosa uno tiene en común y en qué cosa es diferente del resto, ¿no? Eso es lo que a uno le da una identidad. Y aquí, retomando varias cosas que ha mencionado Hugo, el tema identitario se vuelve complejo porque puede verse de distintos ángulos, ¿no? Uno de ellos puede ser las identidades religiosas. Se ha mencionado al sol como una divinidad en el mundo andino, era una divinidad universal, o sea, no había nadie en el mundo andino que no pensase que el sol es una divinidad. La luna, la mamacocha, la pachamama, habían unas divinidades muy probablemente compartidas por todo el mundo andino. Pero por otro lado, habían
y eran más trascendentes en la vida que tiene la gente, divinidades regionales, como Ichma y Bicham en la costa central, como Huari y Libia, que en la zona de Guayras y Conchucos, como Capiquil más al norte, como Ayapaec en la costa, eh, como Illapa y Viracocha en la Sierra Sur o Tunupa en el altiplano, y evidentemente un recurso identitario para cualquier persona era cuál es mi divinidad de mi región, ¿no? Y esto podía llevarse inclusive hasta las divinidades de mi localidad, los apus, ¿no? Y ahí entonces tenemos una serie de círculos concéntricos de cómo se identificaba el ser humano en el mundo andino y se diferenciaba del resto, cuáles eran sus devociones principales, ¿no? Y saben ustedes, con textos brillantes como el de María Rostorowski, cómo esto se sincretizó con la religión cristiana y le da ese marco tan importante a la devoción por los santos patrones regionales o locales en todo nuestro país. Hugo también ha tocado otro tema, el tema de la identidad lingüística, ¿no? Con la diversidad de familias de quechua, el aymara, el muchí y tantas otras lenguas. Otra manera en que la gente se podía identificar frente a otros era por cuál es el idioma que habla. Está también lo que suele llamarse identidad cultural, que es básicamente la manera como la gente se reconoce entre otros porque llevan a cabo las mismas prácticas cotidianas, ¿no? Es ahí donde uno reconoce que tiene la misma, digamos, bagaje cultural que otras personas, sea desde cómo cocina, cómo come, cómo construye su casa, cómo, ah, cómo produce toda su cultura material, cómo establece relaciones. ¿No? Todo eso lleva a la construcción de una identidad cultural. Y una cosa importante que ha dicho Hugo es, esta identidad cultural podría coincidir con la misma identidad lingüística, sí. Con la misma identidad religiosa, sí. Pero tranquilamente no coincidía, sino que eran planos que se entremezclaban. Y aquí todavía no hemos hablado del tipo de identidad más explícita, que es la identidad étnica. Porque identidad étnica implica un proceso reflexivo de autoidentificación, además con una entidad política, porque una etnia suele tener efectivamente cierto tipo de estructura, institucionalidad política. Esta es la que más se parece a lo que llamaríamos ahora una identidad nacional. Y allí nos encontramos, como también Hugo lo mencionó, con algunos escenarios de un mosaico de diferentes identidades, que es realmente complicado de abordar, ¿no? Cuando uno estudia el intermedio tardío, por ejemplo, del Valle del Rímac, arqueológicamente hablando, se menciona que la margen sur del Valle del Rímac formaría parte de lo que se está llamando ahora cultura Ichma o complejo cultural Ichma. Sin embargo, ese mismo territorio, en la margen sur del Valle del Rímac, cuando uno va a los registros históricos, muestra que es un territorio donde había por lo menos 5 curacazgos autónomos entre sí. El curacazgo de Lati, de Sulco, de Malanca, de Huatca, se me está escapando el nombre del último que estaba ya hacia la zona del Callao. Pero entonces, permutemos eso por otras regiones. Y entonces podemos tener cientos de identidades coexistentes. Pasa algo semejante en Lambayeque, en el territorio de lo que sería la cultura Lambayeque, que tiene ciertos patrones característicos, Lambayeque o Sicán, ¿no? Este territorio estaban los cacicazgos de Jayanca, de Tucumé, de Cinto, de Coyique, de Jequetepeque, ¿no? Y así sucesivamente. Podríamos pasar en diferentes regiones y tenemos lo mismo. Y todo parece indicar que a la llegada de los españoles, cuando empiezan a interactuar con
las diferentes poblaciones del mundo andino, ¿no? El punto de referencia de toda población es cuál es mi grupo étnico. ¿Y en qué relación está mi grupo étnico con los incas? Si somos amigos con los incas, hemos sido favorecidos por ellos, hemos sido perjudicados, dependerá a dónde voy en esta batalla, en este combate que hay entre incas y españoles. Entonces, si nos damos cuenta, entonces, el tema de las identidades, ¿no?, se vuelve una suerte de varios círculos concéntricos que parcialmente se traslapan. Y lo que es más importante, estos círculos se van generando en el tiempo, se van generando en la historia. No son inmutables, son bastante cambiantes, ¿no? Los grupos étnicos que reconocemos, por ejemplo, para el siglo XV, XVI, en la costa norte, son necesariamente los mismos grupos étnicos que habían a lo largo de los siglos 4 o 5, cuando estaba vigente lo que llamamos como cultura mochica. Dicho sea de paso, la arqueología ya ha caído en la cuenta de que lo que llamamos la cultura mochica como algo uniforme, en realidad también es un mosaico de diferentes entidades, con sus particularidades, con sus autonomías. Esos círculos de las identidades cambian mucho a lo largo del tiempo. Y en esto retomo la idea de Hugo. Por eso mismo, no podemos hacer la extrapolación de la dinámica de identidades culturales, étnicas, religiosas, prehispánicas al presente, porque esas identidades van cambiando, modificándose con el devenir del tiempo. Otra cosa que me interesa mencionar también es que diversidad a veces nos lleva a la idea de que esto puede ser un territorio disgregado. Y eso es una vez más parte de esta ilusión de que lo que integra un país es que sea uniforme. Lo que se ve en el mundo andino, por lo menos lo que se registra para los siglos XV y XVI, es que ese territorio tan diverso, de tantas identidades, de tantos grupos étnicos, era un territorio que estaba económicamente ah, razonablemente integrado. Habían balsas que se desplazaban a lo largo de la costa, ¿no?, llevando y trayendo productos desde el Ecuador, probablemente hasta las costas de Chincha, ¿no? Poblaciones del altiplano podían bajar hasta la zona de la costa, en las zonas de Moquegua, Tacna, ¿no? Asentamientos chimú se podían encontrar en la zona de Contumasá, ¿no?, lo cual no significaba que los chimú habían conquistado hasta Contumasá, sino que había una conciencia de que en un territorio tan diverso, ¿no?, el éxito económico de un grupo es justamente el acceder a la mayor diversidad de productos que ofrece ese territorio. Y como muchas veces eso no está en mi territorio exclusivo, o bien establecía colonias, como lo planteaba John Murra, o bien entraba en procesos de intercambio. Entonces, la articulación económica no estaba reñida con la diversidad étnica, cultural, sino más bien era esta diversidad el marco para esa articulación. Ese pues era el mundo andino, ¿no?, que yo creo que a lo largo del tiempo fue desarrollando identidades, pero también replanteándolas, expandiéndolas, reduciéndolas en un devenir constante que quizás sea consustancial a la naturaleza humana. Y eso es lo que encontraron los españoles cuando llegaron en el siglo XVI a este territorio. ¿Sí? Esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Creo que ha sido muy, muy interesante y muy claro también la explicación que has dado justamente cuando compartimos este evento en nuestras redes. Nos preguntaban diversidad de qué, ¿no? Entonces,
Lo habíamos titulado diversidad cultural, pero realmente nos queda muy claro que esta diversidad podía tener los enfoques que mencionas, ¿no? Étnica, diversidad política, religiosa, lingüística, también cultural, ¿no? Pero queda muy claro, lo último que dices, es este devenir constante, ¿no? Producto de procesos históricos que no son simples, sino más bien complejos, no solamente en este territorio, sino en los diversos territorios donde pues han estado presentes los grupos humanos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos las pueden dejar en el chat. Yo he visto una que nos están planteando por Facebook, que la voy a leer. Eh, Omar Santos nos comenta, bueno, excelente exposición y una consulta para ambos. ¿Este enfoque de estudio de la diversidad cultural pondría en duda la noción del lo andino como agente cohesionador de los desarrollos culturales del Perú? Un poco quizás ya se ha mencionado, pero a lo mejor pueden incidir en ese tema. Ya, hago corto. Yo creo que sí. La parte del desarrollo de estas, o la clasificación de identidades que hacemos tiene que ver con una contraposición entre partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay la idea del territorio de la zona andina versus la zona amazónica, no una zona desarrollada versus una zona no tan desarrollada, que lo que estamos viendo es que con el desarrollo de la arqueología, descubrimientos, cada vez es menos claro esa diferenciación entre de complejidad, ¿no? Pero por otro lado, lo andino, tal y como llega a ser conformado a finales del siglo XX, ¿no? Viene a ser una serie de modelos que en su momento estaban simplemente extrapolando para explicar, ¿no? Explicar las diferencias, para explicar las diferentes manifestaciones culturales, políticas y económicas que había en el pasado andino. Y por lo tanto, lo que estaba haciendo era artificialmente homogenizar, ¿no? Yo sí creo que hay una fuerte transformación en los Andes, ¿ya? Desde su ocupación inicial hasta la llegada de la conquista española, y yo creo que la validez de los modelos que pueden ser extraídos desde la etnografía o de los estudios de registro del siglo XVI, siglo XVII, no necesariamente pueden ser llevados muy atrás, ¿no? Yo sí creo que debemos darle la posibilidad a las sociedades que antecedieron a los incas a ser diferentes a los incas, ser diferentes a las sociedades andinas que son vistas y encontradas por los españoles en siglos. Rafael. Sí, a ver, yo creo que lo andino puede seguir siendo, creo que sigue siendo todavía un concepto de mucho poder, de mucho potencial. Eh, lo que hay que hacer es constantemente ir elaborando. El problema, como señala Hugo, es cuando ya establecemos una categoría de lo andino es esto y empezamos a tratar de ver eso como lo que va a aparecer en todos lados. Eh, en algún momento, ¿no? Lo andino se planteaba, por ejemplo, era el patrón de control vertical de pisos ecológicos tal como lo señaló John Moore, ¿no? Y cuando uno lee el texto mismo de John Moore, él estaba buscando diversas formas en que esto se podía aplicar, no necesariamente un uniforme, pero en algún momento creo que por nuestra ansiedad de querer tener ya el patrón guía y además el patrón que nos permita decir esto que ocurre en el territorio andino es diferente al resto del mundo, ¿no? Nos apresaremos en buscar lo que uniformice a lo andino. Y yo creo que de lo que se trata es
volver a pensar si necesariamente tenemos que encontrar el patrón uniformizante, ¿no? Como bien tener la capacidad de justamente bajo el paraguas del andino albergar, ¿no?, todo el tipo de diversidad que ponemos. A lo mejor lo andino es simplemente cómo vivir en una cordillera tan vertical, pegada al mar y con el bosque a la espalda. Porque eso sí es una realidad difícil de encontrar en otras partes del mundo. Pero sobre esa base principal de cómo resolver ese desafío humano, ¿no?, encontrar todo el conjunto de diversas respuestas que ha existido. Es la reflexión que me nace de la pregunta. Muchas gracias, Rafael y Hugo. Tenemos varias preguntas más. No sé si queremos, bueno, podemos leerlas y elegir alguna para hacer una segunda ronda de respuestas. Por acá nos pone Luis Condori, gracias. Bueno, el hecho de las culturas arqueológicas definidas a partir de estilos, principalmente cerámicos, y su traducción a identidades, ¿cómo podemos arqueológicamente dar el salto interpretativo? Eso yo creo que se junta a una pregunta que me gustaría plantear también, y es cómo desde los museos podemos mostrar no solamente esa diversidad, pero no conexa, ¿no? No solo a través de estilos artísticos, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay un reto bien importante. ¿Alguna otra pregunta vinculada a esto? ¿Se puede hablar de un buen vivir o sumac causai a partir de la diversidad prehispánica? También nos preguntan qué es lo que se puede hacer para que cada grupo social y étnico tenga la oportunidad de expresar y dar a conocer su cosmovisión. Ahí esa pregunta no sé si se refiere al presente o también nos plantean si se podría hablar de diversidad de identidad sexual en el mundo precolombino. Son varias preguntas. No sé si por cuál quisieran conversar o elegir alguna. Gracias. A ver, Hugo. Yo puedo, voy a empezar con la de Karina, porque fue la primera que preguntó. Acá no, tenemos que entrar a lo que es teoría de género y arqueología de género, ¿no? Y lo que tenemos que empezar a ver es si es que realmente nuestra forma de pensar en la actualidad, ¿no?, está influenciando la forma en que estamos interpretando el pasado, ¿no? Y quiero dar y más que dar una respuesta, quisiera dejar abierta una pregunta y una reflexión acerca de lo que estamos interpretando. Por ejemplo, se ha encontrado tumbas que biológicamente han sido definidas como mujeres, pero que tienen asociaciones que normalmente están encontradas no para hombres. Por ejemplo, guerreros. Y se ha dicho que es una mujer guerrera, pero eso es considerando que solamente hay una división binaria de género en la sociedad. ¿No? Entonces la pregunta acá, ¿estamos realmente viendo una mujer que está tomando un rol importante y asumiendo los símbolos de poder masculinos, o estamos hablando de un género que no está categorizado dentro de una división binaria de sexualidad? ¿No? Ahora, la otra cuestión es, uno podría utilizar, ¿no?, lo que se sabe del mundo andino en el siglo XVI, ¿no?, para hablar de esta diversidad sexual. La pregunta es si este modelo que podemos ver en el siglo XVI puede ser aplicado, ¿no es cierto?, a las sociedades anteriores a esta, ¿no? Por ejemplo, porque el caso que estoy hablando es un caso Moche, que antecede por más cerca de 800 años, ¿no es cierto?, a los registros más tempranos escritos que tenemos ¿no?, en el siglo XVI. Y para
Y para hablarte de otro caso, antes de darle la posta a Rafael, ¿no? Espérate, Sobre pero el salto interpretativo. espérate, ¿qué Sí, te parece si vamos contestando a esa misma ya, pregunta y mejor. vamos? Y yo solo quería decir que a mí siempre me llamó la atención, poca gente ha notado, por ejemplo, el trabajo que hizo María Rostorovsky cuando analiza el mito de los hermanos Ayer, ¿no? Y establece cómo cuando llegan al Cusco, luego de tres de los hermanos han quedado en el camino, llega Ayar Manco con las cuatro hermanas Ayar, ¿no? Que son a veces poco mencionadas, y ella nota por los diferentes tipos de atributos que estas cuatro mujeres están representando, no solamente la dualidad Anin y Urin, sino una cuatripartición, ¿no? Hanan, 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 Urin, Urin, Hanan, Urin, Urin, pero que además estas, esta cuatripartición tiene connotaciones de género. Entonces, Hanan, Hanan es masculino, masculino, Hanan, Urin es masculino, femenino, Urin, Hanan es femenino, masculino, y Urin, Urin, femenino, femenino, ¿no? Entonces, hablando de, es algo que no se ha explorado más, pero era muy sugerente de la posibilidad de entrar en ese contexto de pensar en un abanico de identidades, ¿no? Que trasciende lo binario, y además las cuatro representadas por mujeres, ¿no? Porque los personajes del mito son mujeres. Entonces, yo lo voy a dejar ahí nomás, pero efectivamente es un filón para todavía explorar, ¿no? Y como dice Hugo, eh, va a costar un esfuerzo de tratar de sacar las categorías de clasificación de género contemporáneas para tratar de entrar a un mundo donde las cosas se podían, pongo el condicional, ordenando de una manera completamente distinta. Ahora sí, Hugo, continuemos con la siguiente. Ya, bueno, la siguiente es de Yachi y pregunta sobre hablar de un buen vivir a partir de la diversidad prehispánica. Yo diría que es muy difícil llegar a ese nivel de interpretación porque muchas veces lo que es buen vivir o lo ideal de bienestar de un lugar puede ser diferente a otro, ¿no es cierto? Algunas veces no. Este, miren, por ejemplo, diferencias ecológicas que hay entre vivir en una zona de puna versus vivir en un valle costeño, ¿no? Entonces, el ideal, por ejemplo, el ideal de producción, ¿no? Es muy distinto. Pero lo que sí podemos ver, ¿no? Y acá cito, por ejemplo, a Joan Pilfuri, que habla de que la iconografía chimú, por ejemplo, es una iconografía de abundancia, ¿no? Una iconografía de abundancia agrícola en un desierto. Entonces, yo creo que hay determinados detalles que uno puede encontrar en mitos, por ejemplo, el de Guayayo, ¿no? Y de Paracaca, en las diferentes imágenes que encontramos para Moche, Casma, donde se muestran árboles llenos de frutos. Hay una cierta idea, ¿no? De que el mundo ideal es un mundo donde hay una buena cosecha. Ahora, si esto va amarrado a otros aspectos de la vida, es muy difícil saber, ¿no? Porque habría que encontrar signos que nos hablen de ese tipo de áreas de la vida. Yo voy a retomar lo que ha hablado Hugo del desierto, porque, bueno, no hay desierto en las zonas altoandinas, pero también es verdad que las áreas de uso agrícola son también limitadas, porque una cosa son los fondos de los valles y otra cosa son esas largas y prolongadas laderas donde los cultivos son marginales, son duros. Entonces, el buen vivir en el territorio andino es el buen vivir en un territorio muy duro, muy complicado, donde el recurso fundamental, los recursos fundamentales, tierra y agua, no son abundantes, son más bien escasos. Eh, y donde una iconografía, como dice Hugo, que muestra abundancia, más bien es como una suerte de un anhelo que quizás contrasta con una realidad complicada, y quizás por eso yo a veces pienso que el mundo andino es un mundo donde
frente a esta realidad, salvo para las grandes fiestas, los grandes raimis, ¿no? Es un mundo marcado por, digamos, el control, la moderación en el consumo. A mí siempre me ha llamado la atención, decía un viejo maestro lingüista, cómo la manera de cómo se construyen los idiomas es muy elocuente de las pautas culturales de los pueblos, ¿no? Y ustedes saben cómo en el quechua hay un enclítico, que es el enclítico ya, que en el buen hablar quechua debe estar presente y que marca moderación, ¿no? Y que en nuestro castellano quechuizado lo traducimos como nomás, ¿no? Cada vez que decimos bien nomás, estamos diciendo allí ya, ¿no? Cuando decimos ahí nomás, poco nomás, esa énfasis en siempre marcar la moderación, ¿no? No, o sea, ir contra, digamos así, el derroche, ¿no? Me parece que podría ser una línea para hablar de qué se trata ese buen vivir en un contexto, como digo, de un territorio que es maravilloso, pero nunca fue fácil. Pasamos a la siguiente pregunta Pasamos a la siguiente de pregunta. Isaí. Perdón, no puedo ver tu apellido porque está cortado por el chat. ¿Qué es lo que se puede hacer para que cada grupo social y étnico tenga la oportunidad de expresar y dar a conocer su proposición? Como dice Pilar, no sé si estamos preguntando del mundo antiguo o el mundo contemporáneo, ¿no? Pero ah, yo empezaría con dejar de asumir, ¿no?, la homogeneidad, ¿no es cierto? Y dar la oportunidad a que diferentes voces puedan hablar, ¿no?, en el mundo actual, ¿no? Y no hablar por alguien más, que cada uno puede hablar por su cuenta, ¿no? En el caso de la antigüedad es más difícil, porque al final necesitamos un interlocutor que es el arqueólogo, ¿no?, que está leyendo bueno, leyendo entre comillas la información y está tratando de interpretar y darlo a conocer al público. En ese caso, yo creo que una buena recomendación sería no asumir, ¿no es cierto?, cosas como, ¿no?, los modelos panandinos, ¿no?, y tratar de estudiar, ¿no?, lo que realmente el registro arqueológico dice que sucede en cada lugar de modo independiente. Y si hay coincidencias con otro lado, bacán. Y si no hay coincidencias, también es interesante. A mí me ha quedado también la idea de pensar en el presente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para que cada grupo tenga la oportunidad? Quizás lo primero que habría que hacer es que asumirnos nosotros, bien urbanos y bien occidentales, ¿no?, como un grupo étnico más, es decir, con una cosmovisión. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no?, abrir el abanico para asumir que interactuamos con otros grupos étnico-culturales como pares, ¿no? Mientras estemos en el esquema sociocéntrico de que somos un poco más la esfera dominante y hay que ver cómo incluimos al resto, no creo que avancemos mucho. O sea, es lo que en la educación se llama, por ejemplo, la educación intercultural. En el Perú a veces es un poco incompleta porque asumimos que hay que darle educación intercultural a las personas quechohablantes, aymarhablantes, a los aguajunes, pero nos olvidamos que debería ser la educación intercultural para toda la población. Entonces, tanto quien está en un colegio, en una comunidad altoandina, como el que va a un colegio exclusivo de Surco, San Isidro, debería tener una educación intercultural para saberse que es parte de una cosa mayor y más diversa. Yo creo que qué hacer pasa por transformar la noción de qué lugar tenemos nosotros mismos en todo esto. Digamos, Hugo, nos toca Luis. Luis menciona el hecho de las culturas arqueológicas definidas a partir de estilos principalmente cerámicos y su traducción a identidades.
¿cómo podemos arqueológicamente dar el salto interpretativo? Yo creo que el problema no es el salto interpretativo, el problema es cómo manejamos la data, ¿no? Y es creo que, como dije antes, ¿no? ¿Por qué queremos ver, no es cierto, patrones estilísticos o de historias de toda una región entera, ¿no? Si no conocemos lo que sucede en cada valle o sitio individualmente, ¿no? Yo creo que acá viene una parte del trabajo arqueológico donde hay que dejar por el momento un poco la teoría y empezar a ver realmente qué está pasando en cada localidad, ¿no? Antes de asumir que podemos utilizar una teoría global, ¿no? Para poder hablar de un proceso, de una sociedad entera, de una trayectoria de sociedad entera, ¿no? Debemos empezar a ver qué está sucediendo localmente. Y eso es algo que hablamos a veces con unos colegas de historia del arte, ¿no? De que estamos asumiendo, por ejemplo, de que los estilos están cambiando, o las imágenes, las escenas están cambiando de la misma forma en todos los valles, ¿no? De una cultura, ¿no? ¿Eso lo estamos asumiendo o es una realidad arqueológica, por ejemplo? Yo estaba pensando cuando veía la pregunta de Luis, un famoso texto del año 73 de un antropólogo apellidado Barth, que creo yo que le dio una estocada terrible a la expectativa arqueológica de reconstruir identidades étnicas. Básicamente porque él demostró que la etnicidad en el mundo se construye con tal diversidad de recursos, o sea, hay grupos étnicos que se diferencian por el idioma, por los tatuajes, por la forma de las casas, o por nada tangible, o por la ropa, es decir, son tantos los recursos que es imposible encontrar correlatos universales para la etnicidad. Y hemos crecido mucho tiempo con la ilusión de que los estilos cerámicos nos podían identificar grupos étnicos. A veces implícitamente, porque decíamos estilo mochica, estilo recuay, y después a la siguiente página hablábamos de los mochicas o los recuay, o sea, ya ubicábamos al grupo de gente con una cerámica. Yo creo que el salto interpretativo es dejar de darnos de contrasuelazos, de querer identificar identidades étnicas, ¿no? El material arqueológico permite identificar grupos hasta más interesantes, ¿no? Comunidades de aprendizaje, eh, unidades económicas, ¿no? Fíjese que en la antropología, la identificación de la etnicidad es el primer paso para entender algo, pero no se entiende nada. Ya tengo definido 5 etnias en esta región, pero ahí no he dicho nada de la región. Es el punto de partida para comenzar a entender cómo interactúa la gente, cómo se construye sociedad. Y nosotros quemamos demasiadas energías tratando de identificar los grupos étnicos, cuando en realidad tenemos herramientas para justamente ir al tema más sustancial. Definir grupos de actividad económica, definir comunidades de aprendizaje, definir grupos que tienen en común prácticas culturales específicas. Yo creo que más que el salto interpretativo sería mover nuestra agenda interpretativa. Muchas gracias. Además de estas dos preguntas que quedan, quería leerles unas preguntas que tenemos en Facebook. A ver si es que le damos una última ronda. Primero es un comentario que nos hace Luis Enrique Pérez. Le dice una gran ponencia de ambos, más que una duda, un comentario. El tema de enfocarnos en la idea de identidades antiguas a identificar casi siempre se encuentra dentro de un proceso de construcción de una identidad actual, casi como un proyecto político, y creo que, aunque solemos escuchar como arqueólogos la idea que nuestra disciplina ayuda en la creación de una identidad nacional, siento que parte de nuestra agencia política en el país como profesionales de ciencias sociales está bastante ligada a ello. Este es un comentario, y lo sumo como una pregunta que es un poco distinta. Nos pregunta Humberto Luis Alca cómo una cultura en la costa, por decir mochica,
ha sido vulnerada por el fenómeno del Niño y a dónde han migrado después de estos fenómenos naturales. Estas son nuestras preguntas por Facebook. Voy a hacer un ejercicio de historia alternativa. No, en Mesoamérica, en Mesoamérica hablamos de los mayas, ¿no es cierto? Y hablamos de los mayas desde su aparición durante el formativo hasta la época del contacto con los españoles en el siglo XVI, ¿no? Y lo que uno conoce como cultura maya, popular, ¿no es cierto?, corresponde al llamado periodo clásico maya, ¿no? Ahora, si uno considera esa región, ¿no es cierto?, la evolución de esta sociedad políticamente hablando y culturalmente hablando, lo compara con la costa norte, uno se pregunta por qué tenemos Mochica y Chimú y no hablamos de los Chimús desde el formativo hasta la época de contacto, ¿no? Y ahí la diferencia no tiene que ver con que el estilo cambió más en un lugar en el otro, o que la gente se ha mudado de una región a otra, sino tiene que ver con la forma en que los arqueólogos y arqueólogas han trabajado en cada región, ¿no? Donde se le ha puesto nombres diferentes a los estilos de diferentes periodos, creando identidades que en papel lucen distintas, ¿no? Pero que en realidad conforman las mismas personas, ¿no?, a diferentes siglos, ¿no? Entonces, acá lo que quiero decir es que a veces pasamos, en el mundo, en el Perú actual, y eso es algo muy lindo, las narrativas prehispánicas están orgánicamente integradas en la identidad, ya no tanto en nación, ya no estamos en la etapa de construir la identidad nacional. Eso pasó ya en el siglo XX, ¿no es cierto? Estamos en la época de la construcción de identidades más locales, es donde los arqueólogos y arqueólogas, con sus descubrimientos, sus trabajos del siglo XX, están ahorita alimentando, ¿no? Yo creo que cuando a uno le pregunta a una persona que vive en Lambayeque o La Libertad, si se siente más familiarizado con lo inca o con lo mochica, creo que es obvio la respuesta, ¿no? Y eso es algo que ha sido logrado por la arqueología en el siglo XX, y por más que se critique, también por el lado político de los arqueólogos, ¿no?, que han trabajado en esa época. Entonces, a veces lo que ha sido realmente una acción política, ¿no?, lo estamos considerando como algo natural. Entonces, y las identidades, así como han cambiado a través del tiempo en el pasado, también cambian en el presente, ¿no? Y hay que contextualizar el rol de los arqueólogos en este tipo de transformaciones identitarias en el Perú. Rafael, ¿tú quieres agregar algo? Uy, yo creo No. que ha sido redondo lo de Hugo. Perfecto. Y una última pregunta de Rodolfo Peralta les consulta: ¿podría afirmarse que la cultura material de un grupo étnico prehispánico varió por interacciones económicas y se mantuvo por relaciones político-religiosas? Gracias y un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Rodolfo? Mira, no. Las interacciones económicas pueden ser motivo de cambio, pero también las relaciones político-religiosas. No, no hay ninguna, digamos, ningún sustento para pensar que una variable sea factor de cambio y la otra, factor, digamos, de permanencia. Por otro lado, yo me pregunto si es que la cultura material de un grupo étnico cambia. A veces lo que pasa es que más rápido cambian los grupos étnicos que la cultura material. Así, en el sentido que las prácticas culturales suelen ser más pervivientes que las identidades étnicas, ¿no? El caso Mochica que estamos mencionando, probablemente a nivel de étnico, a nivel político, están cambiando las identidades. Es más,
Si mal no recuerdo, era Garth Boden que señalaba, por ejemplo, que el paso de Gallinazo de Mochica no era que venía una cultura de ocupar el territorio de otra, sino que era la misma gente, solo que las élites cambiaban sus recursos identitarios. Y probablemente después Asasicán son las mismas élites cambiando a través de sus recursos identitarios. Y entonces, en ese proceso es que también está cambiando cierto componente de la cultura material, porque por otro lado, a nivel de mundo de la gente común, ¿no? Hay muchas prácticas culturales, mucha cultura material que se sigue manteniendo. Bueno, el asunto es bastante más dinámico que para, digamos, colocar esto es factor de cambio, esto es factor de permanencia, por lo menos para mí. Yo quiero ser fastidioso y preguntar si realmente podemos considerar que hay una esfera religiosa separada de lo económico y político. No, Sí, no, de acuerdo. ahí lo dejo. Bueno, evidentemente es un tema bastante complejo, no es un factor aislado el que provoca ni los cambios ni las conexiones. Entonces, bueno, solamente agradecerles por estas tan interesantes reflexiones que creo que dan para mucho más, ¿no? Efectivamente, pues desde los museos es esa cultura material la que nos lleva a querer buscar, conocer esas historias que están detrás, y es importante que podamos incluir estas miradas en las nuevas narrativas que generemos a través desde cómo exhibir estas piezas, ¿no? Desde cómo exhibir, desde cómo contarlas, desde cómo incluirlas también. Es interesante, Rafael, tú hablabas de comunidades de aprendizaje, ahora se habla en la educación de comunidades de aprendizaje también en nuestras diferentes comunidades vinculadas al museo, ya no solo públicos, sino también comunidades. Sí, creo que estas son conversaciones muy valiosas que deberán definitivamente abordarse, no solo en nuestros proyectos expositivos, ¿no? Sino también educativos y demás. Bueno, terminamos con alguna felicitación también de Isai Quiroz por el chat, felicitaciones por difundir estos temas, que nos dan una visión más completa para nuestra patria. René Jara también nos felicita por la ponencia, y bueno, muchas gracias nuevamente Hugo y Rafael por estar con nosotros esta noche conversando de esto, y bueno, esperemos que se den nuevas oportunidades. Finalmente, los invito a visitar la exposición Nación, Imaginar el Perú desde el MUSEN. Estamos de martes a sábado y la información para visitarnos está en nuestra página web. Bueno, muchas gracias nuevamente y muy buenas noches.